Ya. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Seguimos orando y deseando que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus familias, y también agradeciéndoles porque estén con nosotros como cada lunes a esta hora para seguir comentando en relación a la palabra de Dios. Y hoy hemos estado abordando el tema en cuanto a la familia. El lunes pasado hablamos acerca de el rol de los hijos en el hogar, y ahora estaremos hablando acerca de el esposo, la responsabilidad que tiene en el hogar. Y así es de que quédese con nosotros mientras saludamos como cada lunes a nuestro hermano Jesús Conrado, que esta tarde estará aquí con nosotros de manera presencial para compartir la palabra de Dios en esta hora. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco, y buenas tardes a todos nuestros hermanos que cada lunes nos siguen en estas transmisiones. También agradecemos a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar en esta ocasión juntos aquí en el mismo lugar para hacer el programa de Comentando las Escrituras. Como ya dijo mi hermano, vamos a seguir con el tema que hemos estado desde hace 2 programas atrás trayendo, que tiene que ver con la familia, ¿verdad? En esta ocasión, la primera ocasión hablamos acerca de la familia y la educación secular. Luego hablamos del rol de los hijos, y bueno, el día de hoy queremos dedicarlo a hablar un poquito acerca del rol del esposo, ¿no? O sea, cuál es la función que nos toca desarrollar en la familia como esposos, ¿no? Eso es algo importante, que creo que como cristianos, bueno, pues también la Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Así que bueno, le invitamos a que se quede con nosotros en esta tarde y que podamos aprender un poquito de la palabra de nuestro Dios. Como ya sabe, puede hacerlos ahí comentarios y bueno, pues preguntas inclusive, y con gusto estaremos ahí al pendiente de ellas. Dios les bendiga y bienvenidos todos. Pues este rol del esposo, del varón en el hogar, es una responsabilidad, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, y si lo miramos en el contexto de la vida cristiana, es una de las tareas más importantes, con la excepción de lo que es el trabajo del anciano. Pero el esposo tiene una responsabilidad en la familia, y particularmente con la esposa, también con los hijos. Pero cuando la Biblia hace la relación de la vida conyugal, la vida matrimonial entre Cristo con la iglesia, pues eso nos habla de una relación especial, una relación muy íntima, una relación especial, y espiritual también. Bueno, y pues el apóstol Pablo, cuando está ya en la parte práctica de la carta a los Efesios y está dando las responsabilidades en el rol en el contexto de un hogar, bueno, el apóstol Pablo empieza a decir en Efesios capítulo 5, versos 25, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos pone el cómo debe ser ese amor, y luego nos va a presentar cómo debe ser manifestado ese amor, cuál es la conducta, el comportamiento que debe haber de parte del marido hacia su esposa en este amor que le manifiesta. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es de que vemos esa comparación para que podamos entender lo íntimo, lo especial, lo espiritual, que es la relación de el esposo con su esposa. Así es de que estaremos viendo también algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos nuestra función como esposos. Desde el Génesis, desde el principio, Dios, cuando creó al hombre, hablando el hombre en términos generales, al ser humano, creó primeramente al varón, y le dio tiempo para que el hombre pudiera identificar su necesidad de una compañera. Por eso hasta el capítulo 2, verso 18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero el hombre ya lo había entendido también, que no estaba bien estar solo, no encontró una pareja, alguien entre la creación de Dios que se identificara con él, con quien pudiera resolver sus problemas
su necesidad de socializar, sus necesidades emocionales, de manera que cuando Dios se la trajo al hombre, él dijo, esta es carne, hueso de mis huesos, y era llamada varona, porque del varón fue tomado. Y entonces vemos la necesidad, y eso es importante que veamos ese vínculo, esa relación, esa necesidad que el hombre tiene en este caso, de su esposa, para que podamos también entonces proceder de manera conforme a las Escrituras, de la manera en como Dios ha diseñado el matrimonio, y la necesidad y la responsabilidad que tiene el hombre para con su esposa. Entonces, ¿qué te parece, hermano Conrado, si empezamos por mirar una de las responsabilidades, una de los deberes que tiene el marido en el hogar, que tiene que ver con, ser cabeza del hogar? El apóstol Pablo dijo, viendo aquí el texto, cuando habla de las mujeres, en el verso 24, dice, así que como la iglesia está, de verso 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, el marido es cabeza de la mujer, y esa es una figura, es una metáfora para hablar de autoridad, de tener una función en el hogar, y esa función es de autoridad. Así de que, ¿cómo lo puedes leer a la luz de las Escrituras, hermano Conrado? Claro, bueno, lo que Pablo dice ahí, ¿verdad? Es obviamente está tocando cada una de las partes que forman una familia, y primero habla de la esposa, y al hablar de la esposa, dice que ella debe estar sujeta a su esposo, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, creo que esa es la primera responsabilidad que tenemos que entender como esposos. En un mundo tan cambiante como en el que vivimos, y donde estas ideas pudieran parecer retrógradas, pudieran parecer antiguas, pudieran parecer pasadas de moda, inclusive no acordes al ritmo que lleva nuestra modernidad. Sin embargo, hay que recordar siempre que Dios es el creador del matrimonio, y Él ha diseñado cuál es la mejor manera en que un matrimonio va a funcionar. Y nos guste a los hombres o no, lo cierto es que Dios ha diseñado que el marido tenga esa responsabilidad. Yo creo que más que privilegio es una responsabilidad el de ser cabeza de la mujer, o cabeza del hogar, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del rol como esposo, por eso nos vamos a centrar mayormente en esa parte de ser cabeza de la esposa, ¿no? Y la palabra cabeza es simplemente la palabra griega que se usa para hablar de la cabeza normalmente hablando, ¿verdad? Entonces no hay nada ahí escondido, pero sí implica una autoridad, un liderazgo que hay de por medio, ¿no? Si juntamos este pasaje con, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 11, verso 3, dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ese pasaje también tiene el mismo sentido que usa Pablo acá en Efesios capítulo 4, capítulo 5, cuando habla acerca del varón siendo cabeza de la mujer. Es posible que alguien dijera, es que en 1 Corintios 11 no está hablando de eso, sino está hablando de la adoración. Y es cierto, el tema fundamental ahí en 1 Corintios 11 es la adoración, pero creo que hay algunas cosas interesantes ahí que podemos ver. Por ejemplo, es que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón necesita estar sujeto a su cabeza, que es Cristo, para que se pueda acercar a Dios. Y de la misma manera, la mujer tiene que estar sujeta a su esposo para que pueda estar acercándose correctamente a Dios. ¿Okay? Todo varón no puede acercarse a Dios excepto que ejerza una función como cabeza en su esposa en el hogar, con su esposa en el hogar, ¿no? Entonces, pero decíamos, esto implica una responsabilidad, ¿verdad? Más que un privilegio, ¿no? La palabra cabeza implica esa autoridad, pero no es una autoridad dictatorial, no es una autoridad que produzca maltrato, no es una autoridad donde
vamos a tomar decisiones unilaterales sin considerar lo que nuestra esposa dice. Creo que la Biblia nos da ejemplos de que no se trata de que el hombre haga siempre lo que él quiere, ¿verdad? Sino que tiene que considerar a la mujer. Tú recordarás, hermano, que cuando en el caso de Abraham y de Sara, cuando Abraham ya habían tenido a Ismael y con Agar y Isaac con Sara, bueno, llega el momento en que Sara le dice a Abraham que despida a Ismael, ¿verdad? Y Ismael ya está grande, y Abraham se pone triste por eso, y Abraham habla con Dios, y Dios, o más bien Dios con Abraham, y Dios le dice a Abraham: no temas, no temas lo que está pasando, sino haz todo lo que Sara te dice, ¿verdad? En cuanto a este asunto, ¿no? Entonces va a haber ocasiones, creo que los que estamos casados y tenemos ya nuestros años de estar casados, sabemos que ha habido ocasiones en que nuestras esposas nos dan ideas, nos dan soluciones que no se nos hubieran ocurrido a nosotros, ¿verdad? Y que esas ideas o soluciones que nos dan nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces un matrimonio va a funcionar mejor así, pero sí que se viole la autoridad del varón, ¿verdad? Sin que se pierda ese ser cabeza de la mujer, porque ese es parte de nuestro rol, ¿verdad? Ser cabeza de la esposa. En este caso, como esposos, tenemos esa responsabilidad. Es cierto. Entonces no se trata de estar buscando una función de dictador, ¿no? Alguien que solamente toma la decisión y su decisión es final. Esa es la que, bueno, siempre al final sí, eso será su decisión final, pero irá consultando a su esposa, y en muchas ocasiones la esposa tendrá el mejor consejo, ¿no? En el momento tendrá la mejor sugerencia, y debe ser tomada en cuenta. Igual también no significa ni ser dictador, no significa ni tomar las decisiones sin consultar con la esposa. Tampoco significa, hermano, que no debas delegar ciertas responsabilidades. Es cierto, hay unas que son muy exclusivas de nosotros, ¿verdad? Pero también puedes delegar responsabilidades como cabeza del hogar, de la familia en este caso. Y además también no se debe esperar que el respeto sea automático, ¿no? El papá, el esposo irá ganándose la confianza, el respeto de la esposa en el trabajo que haga, ¿no? Entonces eso será cosa que irá en la medida que se van tratando, se van conociendo, van teniendo mejor comunicación, pues se van dando ese respeto y ese afecto que debe haber en el hogar. Pero eso no nubla nuestra vista de entender, en el caso particular de nuestras hermanas, que sí, en el diseño de Dios es el hombre quien tiene la autoridad en el hogar, y que Dios le pedirá cuentas de esa responsabilidad que le ha adjudicado, esa responsabilidad que Dios le ha dado, ¿no? En ese sentido, los hombres debemos de mirar, como bien estamos hablando, el término que estamos usando, responsabilidad, porque a veces usamos esa atribución o esa función que Dios nos dio para mirarlo como un privilegio y tratar de someter a la esposa, yendo a esos textos y argumentando de esa manera. Pero Dios no estaba pensando en eso cuando dijo que el hombre es cabeza del hogar, sino Dios le estaba dando una función de liderazgo, alguien que guía, que dirige, que marca la pauta, que enseña cómo se hacen las cosas, en el caso de la esposa y en el caso de la familia en general. Entonces, la falta de atención a esta función, a esta responsabilidad, genera muchos problemas económicos, pero también emocionales, problemas espirituales, porque cuando el hombre no está ocupando su lugar y cumpliendo con su función responsablemente.
Sí, bueno, hay dos cosas que a mí me gustaría decir respecto a eso, ¿verdad? Primero, ¿cómo hacerle, verdad? ¿Cómo hacerle para poder ganarse ese liderazgo dentro del hogar, ¿verdad? Y dentro de tu esposa, para que no sea por coerción, ¿verdad? Sino por convicción de nuestra esposa, el deseo de sujetarse a su esposo. Entonces, yo creo que las mujeres tienen necesidades fundamentales que como esposos tenemos que llenar. Y cuando llenamos esas necesidades fundamentales, entonces el liderazgo se va a dar por sí solo, ¿verdad? Entonces, generalmente esas necesidades tienen que ver con el afecto, ¿verdad? Con que nosotros seamos personas no ásperos, por eso también Pablo luego va a decir, cuando escribe a los colosenses, que no seamos ásperos con nuestras esposas. Pero cuando hay un trato afectuoso, un trato cariñoso, que esto no tiene nada que ver con un romanticismo fingido, ¿no? Sino tiene que ver con un trato honorable, respetuoso, que le demos siempre a nuestra esposa, que tampoco está exento de roces o de momentos en los que vamos a no estar de acuerdo con algunas cosas, pero si el afecto siempre es mayor, ¿verdad? Y el trato noble, cariñoso, tierno, dulce, está por encima de los momentos complicados, no hay duda que paulatinamente nuestra esposa se va a convencer de nuestro liderazgo. Ellas necesitan llenar esa necesidad de afecto, también la comunicación, ¿verdad? La mujer, pues como hemos dicho antes, habla muchísimo más que el hombre. Aunque somos nosotros predicadores, como quiera, nuestra esposa habla más que nosotros. Eso no tenemos duda, ¿verdad, Paco? Entonces, en realidad es así. Entonces, a veces uno puede llegar, usted, mi hermano, que trabaja 10, 12 horas, ¿verdad? Y regresa a casa cansado, con ganas solamente de llegar y cenar y bañarse y ir a dormir. Bueno, no olvide nunca que si su esposa lo está esperando ahí en casa, probablemente quiera hablar, quiera platicar, quiera decir cosas, ¿no? Entonces, no inhibamos esa comunicación, porque la comunicación también nos va a ayudar. Si ella ve que hay una comunicación franca, abierta, entre los dos, eso va a ayudar. Y sin duda alguna, la parte que tiene que ver con la honestidad, con el compromiso familiar que tengamos, etcétera, nos van a ayudar también a mantener ese buen liderazgo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que creo que son fundamentales. Y la otra es que, como decías ahorita, hermano Paco, el poder cumplir con este rol que Dios nos da de ser cabezas de nuestra esposa, se necesita también tiempo, ¿verdad? Se necesita tiempo para que tanto el hombre como la mujer lo puedan entender. Y aquí creo que vale la pena hablar a los matrimonios jóvenes, ¿verdad? No sé si usted recién se ha casado y está pasando por un momento en el que siente que su esposa no respeta su liderazgo, no se desespere, más bien trabaje, busque la manera, agárrese de Dios, ore a Dios, vea lo que la palabra de Dios dice y trate de ser el esposo que Dios desea. Y usted, hermana, si siente que esto no es algo que es para usted, el estar sujeta a un hombre o el estar sujeta a la persona con la que se acaba de casar, por lo que usted quiera, por lo que ha vivido, por lo que ha enfrentado, por lo que vivió en casa, por lo que la ideología que hay en el mundo hace que usted piense así, hermana, bueno, piense primero qué es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Piense primero eso. Y paulatinamente ore a Dios y vaya viendo en su esposo ese guía, esa persona que le va a ayudar. Cuando yo leo esto, yo veo, hermano Paco, no sé qué opinas sobre eso, cómo Dios nos ha dado esa gran responsabilidad a nosotros. ¿Sí? Más tarde aquí cuando Pablo dice de que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Si eso lo usamos o lo aplicamos al matrimonio, entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad como esposos de hacer que nuestra esposa pueda santificarse, ¿verdad? Ser cada día
más entregada al Señor. Entonces, piense esa pareja que es un proceso que se va a ir dando con los años, pero siempre y cuando estemos convencidos de que este es el modelo de Dios. Es cierto, y definitivamente, tanto sí, Efesios 5, 23, 24, como 1 Corintios capítulo 11, verso 3, no es motivo para entrar en un conflicto en el matrimonio, no es motivo para tratar de hacer, hermanos, de eso una rivalidad y a ver quién toma el liderazgo entre los dos y a ver quién tiene mayor carácter para estar por encima del otro. No se trata de eso, no se trata de un golpe de estado de parte de la esposa al marido en la función del liderazgo. Se trata de ponerse de acuerdo. Y podría ser que nuestra sociedad nos dijera que eso ya no es funcional. No, sí funciona. El problema no está en el diseño, el problema está en las personas que no estamos cumpliendo debidamente con esa responsabilidad en el caso de los hombres y que en el respeto a ese diseño establecido por Dios en el caso de las mujeres. Pero si ambas partes hacen su trabajo tanto para respetar como para esforzarse en cumplir debidamente con esa responsabilidad, bueno, vamos a ver los resultados efectivos, porque tú mencionabas ahorita, hermano, que cuando el hombre se siente que no es respetado, es interesante cómo, hermano, tanto en Efesios como en Colosenses, aún 1 Pedro, a la mujer le pide que respete al marido, y la pregunta sería ¿por qué? Y al marido le pide que ame a su mujer, y la pregunta sería ¿por qué? Porque tanto el marido necesita, no solamente lo desea, lo necesita en su propia familia que se le respete, como la esposa necesita que se le ame. Ambos necesitan respeto, amor y respeto, pero en el caso particular de los hombres necesitamos sentirnos respetados en el hogar. Si no nos sentimos así, empezamos a tener muchos problemas, muchos conflictos con nosotros mismos y luego que se traduce en conflicto en el matrimonio. Igual en el caso de las mujeres cuando no se sienten amadas. Entonces, no se trata de si es funcional o no es funcional. Funciona, pongámoslo apliquémoslo, pongámoslo en práctica y veremos los resultados y la satisfacción que encontraremos. Entonces, en el caso de nosotros como varones, dentro de las recomendaciones que se están dando para que podamos ejercer debidamente esa función de liderazgo en el hogar, de esa función de ser cabezas, pues se debe tomar en cuenta siempre los deseos y la opinión de la esposa. Se debe tomar en cuenta, e inclusive se debe tomar en cuenta en la medida que van creciendo los hijos, la opinión de ellos. Siempre también es importante que se tome en cuenta que no sean unilaterales las decisiones que se toman. Igual nunca se deben tomar decisiones basadas en la ira ni en el egoísmo. Siempre se debe buscar entrar en contexto, no buscar consensar las cosas, y hermano, pues pedir a Dios sabiduría para la toma de decisiones. Y una cosa también es cierto: una vez tomada una decisión, sea correcta o incorrecta, los varones asumimos la responsabilidad de lo que sucede. Asumimos la responsabilidad. No podemos decir, bueno, es que en el caso mío, Chely, es que tú me dijiste que lo hiciera. No, ya no hay responsabilidad de nadie. Yo asumo responsabilidad de lo que pasó en mi casa. Por eso es importante la buena comunicación, el escuchar las opiniones de la familia antes de tomar decisiones, porque después la responsabilidad, así como la toma de decisión y las consecuencias, son nuestras. De manera que por eso estamos hablando de responsabilidades que Dios nos ha dado, que es un privilegio porque Dios nos lo concedió, pero en el privilegio conlleva una responsabilidad. Entonces, pensemos en eso, hermanos, y trabajemos en función a esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué te parece, hermanos, si al menos que tú tengas otro comentario, podamos ver otra responsabilidad que tenemos en el hogar, como es el de
el del amarnos, hermano, el amar a nuestra esposa. Bueno, ¿qué te parece si pensamos en ser proveedor, en cuanto, como líder, que como cabeza de ese hogar, pues tienes esa responsabilidad también, ¿no? De proveer para tu familia, y cuando hablamos de proveer, pues pensamos no solamente en términos económicos, hermanos, sino también en términos de afecto, en términos emocionales y en términos espirituales, hermano. Si Dios demanda que seamos proveedores económicos en cuanto a dar de comer a la familia, ¿tú crees que no esté interesado en que proveamos también una vida espiritual en el hogar? Preparar hijos, preparar familia que lleguen al cielo. Sí. Y yo creo que la clave está ahí mismo, así como nos dice que somos cabeza, ¿verdad? Ahí está la responsabilidad, pero esa responsabilidad implica el que amemos a nuestras esposas, como tú lo mencionabas ahorita, pero también creo que especialmente en el verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si pensamos, por ejemplo, en el sustento que Cristo le da a la iglesia, bueno, imaginemos todo lo que Cristo hace por nosotros como cristianos, ¿verdad? Y bueno, pues Cristo enseñó que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en primer lugar. Por otro lado, también podemos pensar en toda la gran cantidad de bendiciones espirituales que tenemos al haber entrado en Cristo. Pensemos en cómo la sangre de Cristo nos sigue limpiando de nuestros pecados, en cómo a pesar de nuestros errores el Señor puede perdonar nuestros pecados si los confesamos, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 hasta el verso 10. Si pensamos en ese cuidado providencial, que ni siquiera tú y yo sabemos, ¿verdad? Cómo pasa eso, pero tenemos la plena confianza de que Dios siempre está y el Señor Jesucristo siempre está cuidando de la iglesia. Si pensamos en que fue capaz de entregarse a sí mismo por ella, de dar su sangre por ella, entonces nos damos cuenta de todo el amor que el Señor tiene. Pablo dice cuando escribe a los romanos que si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él todas las cosas, no? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos nosotros de Cristo sustentando a la iglesia, o de Dios sustentando a su pueblo. Y ese es el tipo, ese es el modelo que Dios pone para que nosotros como esposos entendamos nuestra responsabilidad de sustentar y de cuidar a nuestra esposa. ¿Sí? Y tú hablabas aquí de varias cosas. No hay duda que uno de ellos es el sustento económico. Si pensamos en el contexto en el que estas palabras fueron dichas, pues obviamente en aquel tiempo no era muy común que una esposa saliera a trabajar, ¿verdad? Quien tenía esa responsabilidad era mayormente el varón. Pero recordemos que la Biblia no está dicha no fue escrita, ni los mandamientos que emanan de ella son escritos para algún tipo de pueblo en particular o para algún tipo de cultura en particular, sino para el hombre en todos los tiempos, todas las edades. Entonces, es cierto, nuestra cultura, por ejemplo, ahorita estoy de este lado, en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí la cultura es un poquito diferente en la relación matrimonial, en cuanto a que generalmente en la mayoría de los matrimonios los dos trabajan, ¿verdad? Los dos tienen una función que realizar, pero en México no estamos muy lejos de eso, también pasa eso, ¿verdad? Y creo que en la mayoría de los países del mundo esto es así, ¿verdad? Donde ahora la situación económica, las necesidades propias de subsistencia que tenemos ahora, las necesidades que tiene la familia, los hijos, etcétera, hacen que sea necesario en algún momento que la esposa tenga que ponerse a trabajar, ¿verdad? Ella no pierde sus responsabilidades como esposa delante de Dios, y bueno, creo que en el otro programa trataremos un poquito sobre eso, pero también nosotros no perdemos nuestra responsabilidad delante de Dios de ser el sustento económico de nuestro hogar, independientemente de que nuestra esposa también lleve a cabo una labor de provisión para la casa, ¿verdad?
Eso no lo tenemos que perder de vista. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, pues también le dice, ¿verdad?, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué pasa en muchas familias, verdad? Muchas familias, tristemente, sucede que el esposo no cumple con esta responsabilidad. Y no estamos hablando aquí de que el esposo tenga que cumplir caprichos, ¿verdad? Tener una casa lujosa, tener un auto último modelo, sino estamos hablando de que pierde de vista la responsabilidad de las necesidades básicas de su familia. De tal manera, bueno, me ha tocado conocer familias donde el esposo ya no trabaja o trabaja muy poco, porque la esposa es la que tiene un buen trabajo y es la que se encarga de proveer, ¿sí? Qué bendición hay cuando podemos tener una esposa que nos ayuda, pero puede convertirse esto en una maldición, en algo que no está bien delante de Dios, si nosotros perdemos de vista que nosotros tenemos la responsabilidad y que tenemos que esforzarnos, ¿sí?, para cubrir las necesidades básicas que hay en la familia, en este caso de la esposa. ¿Okay? Definitivamente. Y eso es importante, hermano, es importante. Como lo dices, en aquel tiempo los hombres eran los que llevaban el sustento al hogar, ¿no? Y la mujer se encargaba de las cosas de la casa. Y ahora las mujeres han salido a trabajar y ha sido bendición para muchas familias porque pueden tener mejores recursos para atender las necesidades propias de la familia. Pero eso no debe hacer al hombre relajarse, Conrado. Eso no debe hacer al hombre relajarse como decir, bueno, entonces no me la llevo despacio, al fin y al cabo mi esposa se encarga de otras necesidades que yo tengo. O pensar en invertir los roles, hermano, que la esposa como tiene un buen trabajo, entonces que ella vaya a trabajar y yo me quedo cuidando la casa o atendiendo las cosas de la casa. No, eso no es nuestra responsabilidad, y es delante de Dios. No es asunto cultural, es asunto de diseño divino, que nosotros debemos ver por nuestra familia, proveer para nuestra familia. Y eso demanda también, hermano, una sabiduría para tratar a la esposa, como 1 Pedro 3:7 dice que vivir con ella sabiamente. Y el vivir con ella sabiamente demanda conocerlas. Lo sabio es tener un conocimiento lo más posible en cuanto a las necesidades de la esposa, en cuanto a las necesidades de los hijos. Es importante eso. Debemos pensar en tomar en cuenta qué es lo que ella necesita. Debemos pensar qué es lo que a ella le entristece, qué le alegra, qué le preocupa, qué cosas le ponen inclusive nerviosa. O sea, debemos conocerla y debemos conocer tanto a la esposa como a los hijos para saber cómo los vamos a tratar. Aunque el texto de 1 Pedro 3:7 es exclusivo para la esposa, pero también se extiende a la familia. Uno tiene que conocerlos, tiene que saber cuáles son sus necesidades económicas, materiales, cuáles son sus necesidades emocionales, cuáles son sus necesidades espirituales, para proveer de acuerdo a las necesidades que ellos están teniendo, hermano. A veces, como mencionábamos en la clase anterior, hermano, tal vez nosotros no somos tan expresivos en cuanto a nuestro afecto. A veces no decimos las palabras mágicas, hermano, y estoy diciendo en forma figurada, ¿no? Por supuesto. No sabemos decir las palabras mágicas como gracias, como me gustó tu comida, como hoy te ves más guapa que de costumbre, ¿no? O sea, que hacen el día a una esposa, y que nosotros aunque bueno, estoy hablando por mí, aunque a veces lo pienso y no lo expreso, no lo digo, y a veces ya le ando diciendo después. Cuando alguien alguna hermana le comentó que, bueno, dice, ¿por qué tú no me dijiste? Bueno, porque tal vez perdemos la oportunidad para alimentar emocionalmente a nuestra esposa también, hermanos.
Y no alimentar su ego, no, pero sí su autoestima, que se sienta, porque a veces una mujer necesita oír de su esposo que es guapa, porque puede sentir que si no se lo decimos es porque no lo es, porque no lo miramos así. Es importante eso. Entonces, bueno, y hermano, a veces las esposas que se quedan en la casa mayormente, las esposas que ven por la familia, estando haciendo el trabajo del hogar, pudieran pensar también que su trabajo no es importante, y por supuesto que lo es, por supuesto que lo es, que no tengan vamos a pensar, una profesión, o si la tienen, que no la ejerzan por estar trabajando en su casa, viendo por sus hijos, pudieran sentirse que no están en un rol en la sociedad importante, que se reconozca. No, están haciendo un trabajo sumamente importante. Criar los hijos, enseñarles el camino de Dios, estar al pendiente de ellos, mientras que nosotros estamos haciendo nuestra tarea como esposos, es sumamente importante, y eso lo tienen que saber. No solamente tenemos que entenderlo nosotros, sino tenemos también que expresárselo, tenemos que comentárselo, decirles lo inteligentes que son, lo capaces que son. Es parte de nuestra provisión para con ellos. Y pensando en lo espiritual, hermano, aunque lo estábamos hablando en la primera parte de ser cabezas del hogar, ser líderes en el hogar, hermanos, guiarlas, proveerles espiritualmente, hermanos, un ejemplo a la familia, proveerles de la enseñanza de la palabra de Dios, proveerles, hermanos, de la dirección espiritual, siempre será importante. Estamos formando cristianos que mañana servirán en la iglesia como predicadores o esposas de predicadores, ancianos o diáconos, o simplemente varones y mujeres activas trabajando en la congregación donde se reúnen. Entonces es importante que crezcan nuestros hijos en un ambiente, en un clima en el hogar de afecto, de reconocimiento, de valorización de sus personas, para que puedan desarrollarse integralmente, crecer integralmente. Entonces ahí esa parte de ese rol del esposo de ser proveedor, pues no se limita solamente a la parte económica, sino también a la parte emocional, y desde luego yo entiendo a la parte espiritual, y yo entiendo que volviendo tantito ahí a la parte emocional, que cada matrimonio puede ser diferente, y cada esposa puede tener necesidades diferentes, y va a sentirse que es apreciada o amada de manera diferente, ¿no? Pero finalmente el marido tiene que ser sabio para poder distinguir de qué manera su esposa siente que está siendo reconocida en su trabajo o en su labor que lleva a cabo juntamente con él en la crianza de los hijos, o en la función que realiza dentro del hogar, ¿no? Y es necesario hacerlo saber, ¿no? Ahorita recién que nos vinimos Martín y yo, porque aquí está Martín con nosotros, ¿verdad? Más que está acá de este lado. Mi esposa estaba leyendo ahí algo en Facebook que decía que estaban en un zoológico una pareja, y vio primero, la esposa ve a un changuito y una changuita que están jugando entre ellos, están risa y risa, y están compartiendo mucho, y dice la esposa: ¿te fijas, viejo, qué amor tan bonito el de esa pareja, ¿verdad? Que están ahí tan románticos, tan entregándose el uno al otro. Pero en cambio mira ese león y mira esa leona, que están ahí. El león estaba por allá apartado y la leona estaba acá apartada también, ¿verdad? Entonces dice, qué poco romántico es eso. Entonces el esposo le dice: bueno, espero estarlo contando bien, si no, llegando a la casa Carmen me va a regañar. Pero le dice la esposa, el esposo le dice: espérame tantito, y agarra una piedra y se la avienta a la leona, y apenas ve el león que viene la piedra hacia la leona, y se lanza sobre la piedra para evitar que le pegue la piedra a la leona. Y le dice: ya ves, a veces el amor puede expresarse de diferentes maneras. Lo importante, e hizo lo mismo con el changuito, y el changuito apenas vio la piedra venir y corrió.
Claro que mi esposa dijo, si eso hubiéramos sido tú y yo, tú hubieras sido el que corre, ¿verdad? Entonces, pero la idea de esa fábula o de ese cuento, pues es mostrar que podemos manifestarnos el amor, el aprecio, emocional en la pareja de maneras diferentes, ¿verdad? Cada pareja puede ser diferente, pero tiene que estar allí. Nosotros como esposos tenemos que entender ese rol de ser proveedores, no solamente de lo económico, sino también de lo emocional y lo espiritual. Y mire, aquí yo quiero hacer hincapié en esto, hermanos. No porque nuestra esposa nos acompaña a la reunión de la iglesia, quiere decir que ella está creciendo espiritualmente. Buen punto. ¿Verdad? No pensemos que porque ella va con nosotros a las campañas, a las reuniones, etcétera, significa que ella está haciendo todo lo que requiere hacer como hija de Dios. Usted sabe que ella tiene talentos, anime a su esposa a que use esos talentos. Si usted está viendo que ella va sin ganas, que no tiene deseos de servir, anímela a que sirva. Si usted sabe que ella tiene problemas con alguien en la congregación, anímela a arreglar esos problemas con ese alguien con el que tiene problemas, ¿verdad? No pensemos que solamente basta con que esté acompañándonos y yo ya te estoy llevando a la reunión de la iglesia y yo ya hice todo. No, esa es una parte solamente. Creo que nuestra provisión espiritual va más allá de eso. Tiene que incluir el que veamos su crecimiento, su desarrollo espiritual, el que cada día está siendo una mujer cristiana mejor, ¿sí? Acuérdese, nadie somos perfectos en la iglesia, ¿verdad? Todos tenemos áreas de oportunidad de madurar, así como usted las tiene, yo las tengo y las tenemos todos, nuestra esposa también. Y los primeros interesados en que nuestra esposa pueda crecer espiritualmente deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Como alguien dijo alguna vez, yo sé que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, pero lo que sí es cierto es que a mí me encantaría ver a mi esposa conmigo en el cielo, y si no está conmigo, cuando menos verla en el cielo, ¿verdad? Entonces creo que también esa parte de la provisión, bueno, lo vimos ahorita aquí, Cristo santifica a su iglesia, ¿verdad? Se la quiere presentar santa y sin mancha. Entonces creo que ahí está esa parte de la provisión espiritual que nosotros también debemos de dar a nuestra esposa, ¿no? Y es un buen punto, hermano, pensar, por ejemplo, ¿cuál es la mujer que tú deseas que sea tu esposa? Bueno, y podemos escribir las características de la esposa ideal que deseamos, ¿no? Pero una vez que terminamos de pensar en todas las características que debiera tener la esposa ideal para mí, la segunda pregunta sería, ¿qué estoy haciendo para lograr tener esa esposa, verdad? ¿En qué me estoy esforzando? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo me estoy formando esa esposa que yo anhelo? Cristo no solamente dijo, quiero una iglesia así, sino que la hizo así, ¿no? El texto dice en el versículo 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, estoy en Efesios capítulo 5, verso 25 y 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice el verso 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso estoy pensando en la esposa ideal, una esposa ideal que dé gloria al marido, ¿no? Que honre al marido, una esposa ideal que nos llene los ojos, que nos sintamos plenos, satisfechos de la esposa que tenemos. Pero el punto es, ¿qué hizo Cristo para lograr tener la iglesia gloriosa? Lo mismo es que estamos haciendo nosotros, cómo estamos proveyendo para nuestra esposa, nuestra familia, para tener esa esposa, esa familia que deseamos. No solamente es ordenar que sea, sino trabajar con paciencia, con amor, con dedicación, con
aportar, contribuir, ayudar para que la esposa sea la esposa que nosotros anhelamos. Hermano, a veces pensamos que nosotros no debemos contribuir en los quehaceres de la casa cuando, bueno, sí, yo creo que sí, porque a veces pensar que no es como decir eso es exclusivo de las mujeres y además no digno de mí, ¿no? O sea, no digno de mí, pero como, ok, eso es indigno para ti, entonces estoy haciendo un trabajo indigno. Y se puede dar lectura de manera, hermanos, que cause depresión o inconformidad, ¿no? Entonces, no, estamos en el mismo equipo, trabajamos para la misma empresa, entonces contribuir en los quehaceres del hogar en la medida de lo posible, no nos quita, sino nos da, contribuye, ¿ok? Entonces, eso es una cosa que debemos tomar en cuenta también. Y una tercera responsabilidad, no solamente de asumir el liderazgo en el hogar y con el liderazgo proveer para las necesidades propias de la familia, sean emocionales, como ya lo vimos, sean económicas o sean espirituales, es parte de nuestro trabajo. Pero también el amor, que debemos ser amantes de nuestras esposas, el correcto sentido de la expresión, ¿no? Debemos amar a nuestra esposa. Y el texto que estamos considerando aquí, bueno, el mandamiento para la esposa es sujete a su marido, el mandamiento para el marido ame a su esposa, y el modelo que tenemos es la relación de Cristo con la iglesia, y vemos todo lo que hace Cristo por amor, todas las cosas que hace el Señor movido por el amor. En el versículo 25 se entregó a sí mismo por ella, y eso nos dice algo, hermano, nos dice que no hay egoísmo. Es un sacrificio voluntario. No estás pensando en ti, estás pensando en ella, porque por amor se entregó a sí mismo, ¿no? Por ella, ¿no? No está mirando el Señor Jesucristo si se lo merece o no se lo merece. De hecho, pensando en la iglesia, no nos lo merecemos. Tú acabas de leer ahorita, o mencionar Romanos 8:32, dijiste, ¿verdad? Que Dios proveyó todo lo que necesitamos para llegar al cielo, ¿no? Pero en Romanos también, pero el capítulo 5, versículos 6 al 8, en el versículo vemos a una humanidad incapaz, débil, impotente de resolver su problema. Y Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, si lo miramos desde el punto de vista de dignidad, de algo atractivo para Dios, para que Cristo pudiera morir por nosotros, no lo había. En que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Es decir, para que fuera una iglesia gloriosa, no era por eso murió por ella, por eso la amó, sino la amó y murió para hacer de ella la iglesia que Cristo espera. Igual nosotros, el amor debe ser el motor que nos impulse a hacer a cumplir responsablemente con nuestro liderazgo en la familia, a proveer para las necesidades del hogar y estar dispuestos a sacrificio, a no ser egoístas, no pensar en uno, sino pensar en la persona amada, en este caso nuestra esposa, nuestros hijos. Y ese creo que ese es el reto, ¿verdad?, que tenemos en una sociedad como la que vivimos hoy, ¿no? Una sociedad que tiende al egoísmo, ¿verdad? O sea, el día de ayer, creo que fue aquí donde lo escuché, no sé si fue aquí o fue en las conferencias que estuvimos, pero alguien comentaba cómo nuestro mundo está criando a nuestros hijos dentro de un sistema egoísta, por la competitividad, por el querer ser mejor, porque el que si tienes más vales más, si sabes más vales más, entonces siempre estamos pensando en nosotros mismos. Entonces en el matrimonio suele pasar esto, suele pasar que el marido piense solamente en él mismo y se olvide de su esposa, ¿no? Entonces no hay manera de
demostrar con hechos lo que podamos estar diciendo con palabras, ¿verdad? Acerca de que amamos a nuestra esposa, si realmente vivimos vidas egoístas donde a ellas no les consideramos en ningún sentido. Entonces, pensando entonces, hermano, en ese, para ir resumiendo, ¿verdad? En ese rol que tiene el esposo, que Dios nos ha dado como esposos cristianos, o como esposos en general, ¿verdad? Porque hay que ver que el matrimonio, no, las reglas que Dios da para el matrimonio no es exclusiva para los cristianos, ¿verdad? El matrimonio es una institución universal. Las reglas de Dios son universales para el matrimonio. Entonces, como esposos necesitamos entonces ser cabeza de nuestro hogar, ser líderes de nuestro hogar, estar al frente de nuestro hogar. Necesitamos ser proveedores de nuestro hogar y necesitamos ser, como tú dijiste atinadamente ahorita, en el buen sentido de la palabra, amantes de nuestras esposas, alguien que ame a nuestra esposa de la manera como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Hay que entregar nuestra vida sacrificialmente, voluntariamente, incondicionalmente por ellas. Y una última parte que me gustaría decir a mí para ir cerrando es que creo que también está de por medio la parte del respeto, ¿no? Ese es otro rol también que tenemos que está íntimamente ligado al amor, ¿verdad? El respeto, y eso es lo que bueno, Pablo lo menciona aquí en Efesios 5, pero lo menciona con respecto a la esposa, ¿verdad? Que debe respetar a su marido en el 5:33. Pero en 1 Pedro capítulo 3, verso 7, después de que dice que vivamos con ellas sabiamente, dice que le demos honor a nuestra esposa como vaso más frágil, ¿no? Y esa parte de darle honor tiene que ver con el respeto, ¿sí? Siempre que me toca dar alguna clase que tiene que ver con, a veces que los muchachos que se van a casar hacen algún evento por ahí, una fiestecita previa, y me invitan a dar una clase, o cuando me toca ya dar algún tema en alguna consejo bíblico, cuando alguien se casa, generalmente les digo que una vez que se casan, la persona más importante para el hombre ya no es, o la mujer más importante para el hombre ya no es su mamá, ¿verdad? Es su esposa. Y viceversa, ¿verdad? Para la mujer, el hombre más importante ya no es su papá, sino su esposo. Entonces, a veces esto es fácil decirlo, pero en la práctica a veces es complicado, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque la Biblia nos manda que como esposos y como esposas también, aquí estamos hablando de los esposos, demos honor a nuestra esposa. Y eso es que la respetemos por lo que ella es nuestra esposa, ¿sí? El proverbista escribió que el que haya esposa, haya el bien, ¿verdad? Entonces, y alcanza la benevolencia de Jehová, es decir, alcanza esa aprobación de Dios. Dios aprueba nuestra relación matrimonial cuando es correcta, ¿verdad? Cuando es correcta. Entonces, esa aprobación matrimonial que Dios nos da debe hacernos entender entonces que esa mujer que tenemos por esposa merece todo nuestro respeto, todo el honor, merece que como esposa, humanamente hablando, ¿verdad? La gloria y el honor y la honra es para Dios siempre, por encima de todo, pero en cuanto a otra mujer, que ella es la que tiene el máximo honor o el máximo respeto que nosotros le debemos, ¿verdad? Y ese respeto va a incluir la manera como le hablamos, la manera como hablamos de ella, la manera como le tratamos, el lugar que le damos delante de los demás o ante los demás, y todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, creo que esas 4 cosas que hemos mencionado en esta tarde nos pueden ayudar mucho para el desarrollo de una función correcta como esposos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Seamos esposos que estemos proveyendo un liderazgo, seamos esposos que estemos proveyendo económicamente, seamos esposos que amemos a nuestra esposa, no de hechos, no de palabra, sino de hecho y en verdad, como dice Juan, y seamos esposos que respetemos, le demos honor a nuestra esposa por el hecho de que es nuestra esposa. ¿Y para qué te andas
quejando. Tú la escogiste, así es que no, ¿para dónde te haces, verdad? Y aparte de eso, hermano, estas responsabilidades que tenemos y las asumimos, hermanos, debidamente, o nos esforzamos por asumirlas debidamente, estamos preparando la tierra para la siguiente generación, hermano, porque nuestros hijos nos están viendo cómo tratamos a nuestra esposa, y ellos estarán imitando eso en su siguiente en sus matrimonios, ¿no? Entonces es importante no solamente, y hay las responsabilidades, hermanos, son con Dios, porque es Dios quien nos lo está demandando, y tú estás ahorita en 1 Pedro 3:7 y nota las consecuencias cuando no le damos el honor a la esposa que ella se merece. Y importante, si Dios honra a la esposa, porque lo está diciendo en el texto, y nos pide que nosotros la honremos también, ¿cuál debería ser nuestra responsabilidad? Si estamos imitando a Dios. Y segunda razón, estamos preparando el camino para que nuestros hijos sepan cómo tratar también a su esposa cuando ellos se casen, o si ya están casados, para que sepan cómo hacerlo, o hayan visto cómo se debe tratar. Y una razón más es porque no hacerlo así, hermano, no solamente vamos a tener conflicto con la esposa, no solamente vamos a tener conflicto con la manera de entender la vida matrimonial de nuestros hijos, sino que vamos a también tener conflicto con Dios, porque el texto dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces va a haber consecuencias, y lo estamos viendo, desafortunadamente lo estamos viviendo ya, lo estamos viendo y lo estamos viviendo como sociedad, ¿no? Que el no prestar atención a estas instrucciones de Dios, se vierten contra nosotros mismos, hermanos, porque resultamos afectados nosotros, afectamos a la esposa y afectamos a nuestros hijos, y más tarde estamos teniendo un problema también con Dios, porque no estamos atendiendo estas responsabilidades. Entonces, por el lado que usted lo quiera ver, por su propia, hablando en términos, por nuestra propia felicidad, por el propósito de hacer feliz a nuestra esposa, y por el propósito que tenemos de que nuestros hijos tengan un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas en la vida matrimonial, cómo se lleva la vida en familia, y por una buena relación con Dios. Creo que debemos prestar atención al manual divino, debemos prestar atención a las instrucciones para que nuestra vida sea más llevadera, ¿no, hermano? Nomás tome en cuenta esto, a veces el conflicto está que no se ha ganado el amor, ¿no? O no se ha ganado, la Biblia no dice si se lo ganó. Por eso nos pone el modelo de Cristo con la iglesia. La iglesia no se ganó que Cristo muriera por ella, pero murió por ella. ¿Qué es la motivación? Su amor por ella. Entonces, ahora que el amor, bueno, el amor del cual estamos hablando no es un amor emocional, no es un amor que se da porque nos llevamos bien simplemente, sino es el amor de la voluntad. He decidido amar, he decidido. Entonces, ese amor no acaba, porque es algo que he decidido hacer, ¿no? Entonces, y el trato que le demos a nuestra esposa es por el amor que le tenemos, porque hemos decidido amarle así. Entonces, todos salimos ganando. Y otra vez, me encanta pensar, hermano, en los resultados cuando le hacemos caso a Dios. Y por el lado contrario, vemos la otra cara de la moneda. Cuando hemos ignorado las instrucciones divinas y lo hemos hecho a nuestra manera, ¿por qué estamos como sociedad así? ¿Por qué la familia está en una situación bastante lamentable? Bueno, volvamos a la Biblia, volvamos nuestros ojos a lo que Dios dijo, y restauremos lo que podamos restaurar en este momento. Sí, no hay mejor manera, y con esto, bueno, pues vamos cerrando. No hay mejor manera de componer un matrimonio, de componer nuestra forma de ser como esposos, que voltear hacia lo que Dios dice. Y recurrir al modelo que Dios estableció, y ese es el modelo que funciona, es lo que Cristo ha revelado a través del Nuevo Testamento para nosotros como esposos cristianos.
y eso nos va a ayudar sin duda alguna a ser mejores esposos, poder en realidad hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que bueno, pues gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros en esta tarde. Les agradecemos en verdad el que se hayan conectado con nosotros, y bueno, pues les esperamos el próximo lunes para una transmisión más de Comentando las Escrituras. Hermano Paco. Que Dios les bendiga, buenas tardes, feliz inicio de semana, y otra vez queda la invitación para el próximo lunes, primeramente Dios. Dios les bendiga, hermanos.